La relación histórica entre el oro y los conflictos armados ha sido, durante décadas, relativamente predecible. En contextos de tensión geopolítica, el metal precioso suele actuar como refugio, absorbiendo capital que busca protección frente a la incertidumbre. Sin embargo, el escenario actual presenta una aparente contradicción. Mientras el conflicto se intensifica, el precio del oro experimenta una caída significativa. Este comportamiento desafía la expectativa tradicional del mercado. En lugar de observar un flujo inmediato hacia activos considerados seguros, se evidencia un movimiento correctivo que sorprende a quienes asocian automáticamente la guerra con un repunte sostenido del oro. La narrativa dominante sugiere que, ante el riesgo, el capital migra hacia instrumentos estables. No obstante, la dinámica reciente indica que el proceso no es tan lineal. Según el análisis presentado, esta caída no es accidental ni irracional. Se atribuye a una combinación de factores estructurales y conductuales. Por un lado, existe la posibilidad de intervención o manipulación dentro del mercado de metales preciosos. Por otro, el oro estaría siguiendo patrones históricos específicos que no siempre coinciden con la reacción emocional inmediata del público. La tesis central plantea que el mercado anticipa los conflictos antes de su declaración formal. Cuando la guerra finalmente comienza y el inversor minorista actúa impulsado por el miedo, gran parte del movimiento alcista ya se ha producido. En consecuencia, lo que aparenta ser una anomalía podría representar, en realidad, un comportamiento consistente con ciclos previos. Esta paradoja constituye el punto de partida del análisis. Comprender por qué el oro puede caer durante una guerra exige examinar no solo el evento geopolítico en sí, sino también la estructura del mercado y la psicología de quienes participan en él. Cuando estalla un conflicto armado, la reacción inmediata del inversor minorista suele estar dominada por el miedo. La cobertura mediática intensifica la percepción de riesgo, mientras comentaristas e influenciadores amplifican interpretaciones que, en muchos casos, carecen de profundidad técnica. Este entorno emocional genera movimientos bruscos de capital hacia activos percibidos como refugio, entre ellos el oro. Sin embargo, esta dinámica emocional crea una ventana de oportunidad para actores con mayor capacidad operativa. El análisis sostiene que los periodos de guerra suelen desencadenar episodios de pánico que pueden ser anticipados y explotados. La entrada masiva de inversores minoristas no ocurre en el vacío. Se produce después de que participantes con mayor información o recursos ya hayan tomado posición. La narrativa dominante durante estos episodios tiende a simplificar el fenómeno. Guerra equivale a compra inmediata de oro. No obstante, el comportamiento real del mercado muestra que las decisiones basadas exclusivamente en titulares pueden resultar tardías. Cuando el público reacciona, el movimiento inicial ya ha sido incorporado en el precio. Además, se advierte sobre la necesidad de mantener escepticismo frente a ciertos discursos mediáticos. El entorno informativo durante conflictos suele estar cargado de urgencia y dramatismo, lo que incentiva decisiones precipitadas. En este contexto, los movimientos abruptos del precio no siempre reflejan fundamentos estructurales, sino flujos emocionales de corto plazo. La combinación de pánico minorista y capacidad estratégica de actores dominantes contribuye a explicar por qué el oro puede retroceder precisamente cuando la expectativa generalizada anticipa una subida. El mercado no responde únicamente al evento geopolítico, sino a la secuencia temporal de quién actúa primero y quién lo hace después. El comportamiento descrito responde a un patrón que, según el análisis presentado, se ha repetido en distintos episodios de tensión geopolítica. Antes de que un conflicto sea oficialmente declarado, el llamado capital inteligente tiende a anticiparse. Durante las semanas previas al inicio formal de las hostilidades, el oro suele experimentar un impulso alcista significativo. Este movimiento previo no está impulsado por el pánico generalizado, sino por posicionamientos estratégicos de actores que operan con anticipación. En esa fase inicial, el precio incorpora gradualmente la probabilidad de escalada. Cuando finalmente el conflicto se vuelve oficial y domina los titulares globales, el inversor minorista reacciona. Es en ese momento cuando se produce una entrada emocional al mercado, motivada por la percepción de urgencia y protección inmediata. Sin embargo, para entonces, una parte sustancial del recorrido alcista ya se ha materializado. La consecuencia es una corrección posterior. A medida que el flujo minorista alcanza su punto máximo, el precio puede comenzar a retroceder, devolviendo parte de las ganancias acumuladas durante el periodo previo. Lo que externamente parece una contradicción, oro cayendo durante una guerra, se interpreta, dentro de este marco, como la fase correctiva posterior a una subida anticipada.
Tras esta corrección inicial, el comportamiento tiende a estabilizarse. Una vez que disminuye la intensidad del comercio emocional y el mercado absorbe los flujos especulativos de corto plazo, el oro suele retomar su trayectoria como activo de resguardo durante los meses siguientes. El movimiento no es lineal ni inmediato, sino secuencial. Este esquema temporal, subida antes del conflicto, corrección tras la entrada masiva del público y posterior recuperación, constituye el núcleo explicativo del fenómeno actual. El aparente colapso durante la guerra no sería una anomalía estructural, sino una fase intermedia dentro de un ciclo más amplio. La hipótesis de que los mercados de metales preciosos pueden ser objeto de manipulación no se presenta únicamente como una conjetura teórica. Se menciona un antecedente concreto. J.P. Morgan fue multado con $920 millones por prácticas de manipulación en los mercados de metales preciosos. Este caso es citado como evidencia de que la intervención indebida no es una posibilidad abstracta, sino un hecho documentado. La existencia de sanciones de esta magnitud refuerza la idea de que determinados actores institucionales poseen la capacidad técnica y financiera para influir en el comportamiento de precios a corto plazo. En un mercado donde el volumen y la velocidad de ejecución son determinantes, la concentración de poder puede generar distorsiones temporales que no reflejan exclusivamente la oferta y la demanda orgánicas. Dentro de este marco, los movimientos abruptos del oro durante un conflicto pueden interpretarse no solo como resultado del flujo emocional minorista, sino también como consecuencia de operaciones estratégicas de gran escala. La interacción entre capital institucional y reacción pública crea una dinámica compleja, donde el precio no siempre responde de manera directa al evento geopolítico. El precedente de la multa demuestra que las autoridades han identificado prácticas indebidas en el pasado. Por ello, la posibilidad de que el mercado experimente presiones artificiales en momentos de alta sensibilidad no puede descartarse. Esta dimensión añade un nivel adicional de análisis al comportamiento actual del oro. No se trata únicamente de psicología colectiva, sino también de estructura de poder dentro del sistema financiero. El contexto actual de los metales preciosos se caracteriza por una volatilidad superior a la observada en etapas anteriores. Tanto el oro como la plata presentan fluctuaciones más pronunciadas, lo que incrementa la percepción de inestabilidad incluso cuando la tendencia estructural no haya cambiado de forma definitiva. Este aumento en la volatilidad se atribuye, en parte, a la creciente atención geopolítica y económica sobre estos activos. Países como China y Estados Unidos desempeñan un papel relevante en esta dinámica, dado su peso dentro del sistema financiero internacional y su influencia en los flujos globales de capital. La participación activa de grandes economías intensifica la sensibilidad del mercado ante cualquier señal relacionada con política monetaria, tensiones internacionales o movimientos estratégicos de reservas. Además, se señala la entrada de nuevos actores financieros con capacidad significativa de intervención, como Jane Street. La presencia de participantes adicionales con alto poder operativo introduce nuevas capas de competencia y estrategia, lo que puede amplificar movimientos de corto plazo. En este entorno, el oro ya no responde exclusivamente a patrones tradicionales de refugio. Las oscilaciones se vuelven más rápidas y profundas, generando episodios en los que el precio puede corregir con intensidad, incluso en medio de conflictos abiertos. La volatilidad, por tanto, se convierte en un componente estructural del mercado actual, complicando la interpretación inmediata de cada movimiento. Frente a este entorno de mayor volatilidad y posibles distorsiones, se plantea una estrategia de protección centrada en la disciplina y la reducción de exposición al riesgo estructural. La primera medida consiste en evitar el uso de apalancamiento. En mercados, donde los movimientos pueden ser amplificados por dinámicas especulativas, el endeudamiento incrementa de manera exponencial la vulnerabilidad ante correcciones abruptas. La segunda decisión estratégica es no adquirir versiones en papel de activos físicos. El enfoque descrito prioriza la posesión directa frente a instrumentos financieros derivados o representaciones contractuales. Esta postura parte de la premisa de que, en contextos de alta intervención o manipulación potencial, los activos físicos ofrecen una mayor claridad sobre la propiedad y reducen dependencias intermedias. El tercer componente de la estrategia es la indiferencia frente a las fluctuaciones de corto plazo. Ignorar los movimientos diarios o semanales busca neutralizar el impacto emocional que suele conducir a decisiones impulsivas. En un mercado donde la secuencia temporal puede incluir subidas anticipadas, correcciones posteriores y recuperaciones graduales, reaccionar a cada oscilación puede resultar contraproducente. Este enfoque no intenta predecir cada variación, sino minimizar la exposición a los mecanismos que, según el análisis presentado, favorecen a actores con mayor capacidad estratégica.
La combinación de evitar apalancamiento, rechazar instrumentos en papel y mantener una perspectiva de largo plazo constituye una respuesta diseñada para contrarrestar un entorno que se percibe como estructuralmente más complejo. Mientras en el ámbito minorista predominan reacciones emocionales y estrategias defensivas individuales, en el nivel soberano se observa un movimiento estructural de mayor alcance. Bancos centrales de distintas regiones están incrementando de manera sostenida sus reservas de oro y al mismo tiempo manteniendo las posiciones ya acumuladas. Serbia es señalada como una de las naciones más recientes en sumarse a esta tendencia. La motivación principal atribuida a este comportamiento es una disminución en la confianza hacia la credibilidad del dólar estadounidense. Aunque el dólar continúa siendo la moneda dominante en el sistema financiero internacional, su posición relativa dentro de las reservas globales ha mostrado un descenso. Hace una década representaba aproximadamente el 66% del total de reservas de los bancos centrales. Actualmente, esa proporción se sitúa en torno al 57%. El análisis vincula esta reducción con factores como políticas consideradas erráticas, finanzas públicas frágiles y el uso recurrente de sanciones económicas. Estos elementos, en conjunto, habrían incentivado a varias autoridades monetarias a reconsiderar la composición de sus activos de reserva. En este contexto, el oro emerge como alternativa estratégica. No depende de la política económica de un solo país, ni está sujeto a decisiones fiscales específicas. La acumulación sostenida por parte de los bancos centrales refleja una búsqueda de estabilidad estructural ante un entorno internacional percibido como menos predecible. Este movimiento soberano contrasta con la volatilidad observada en el corto plazo del mercado. Mientras el precio puede experimentar correcciones temporales durante conflictos, las instituciones monetarias continúan reforzando su exposición al metal como parte de una estrategia de largo plazo. El oro es presentado como un activo de reconocimiento universal que carece de agenda política. A diferencia de las monedas fiduciarias, su valor no depende de la política económica de un Estado específico, ni de la estabilidad fiscal de una jurisdicción concreta. Esta característica lo posiciona como un instrumento neutral dentro de las reservas internacionales. En un entorno donde no existe una alternativa clara entre las principales monedas, como la libra, el euro, el yen o el yuan, debido a limitaciones de escala global, el oro se consolida como la opción primaria de diversificación. Su condición de reserva histórica y ampliamente aceptada lo convierte en un punto de referencia común entre sistemas financieros distintos. El fortalecimiento de esta posición se refleja en su creciente peso dentro de las reservas globales. En junio del año anterior, el oro superó al euro para convertirse en el segundo activo de reserva más importante del mundo, únicamente por detrás del dólar. Este cambio no responde a una innovación reciente, sino a una reasignación progresiva dentro de las carteras soberanas. Asimismo, el precio del oro ha alcanzado niveles récord de $4,643 por onza y se proyecta que podría superar los $5,000, impulsado por tensiones geopolíticas crecientes y nerviosismo en los mercados financieros. Para muchas autoridades monetarias, esta acumulación funciona como una póliza de seguro en un entorno internacional percibido como inestable. La reconfiguración de las reservas internacionales no se limita al aumento en las compras de oro. También incluye una tendencia creciente hacia la repatriación de lingotes almacenados fuera de las fronteras nacionales. Aproximadamente 2/3 de los bancos centrales planean trasladar parte de sus reservas custodiadas en el extranjero hacia bóvedas domésticas para su resguardo directo. Este movimiento refleja una preocupación adicional por la seguridad y el control soberano de los activos estratégicos. Países como India, Hungría, Turquía, Polonia y Alemania han participado en procesos de repatriación, reforzando la custodia interna de sus existencias. La decisión no implica necesariamente una ruptura con el sistema financiero internacional, pero sí evidencia una preferencia por la posesión física bajo jurisdicción propia. En paralelo, las compras de oro por parte de bancos centrales han aumentado un 10% en el último año. Entre los principales acumuladores se encuentran Polonia, Kazajistán, Azerbaiyán y China, países que presentan mayor exposición a tensiones geopolíticas. A pesar de este incremento global, Estados Unidos continúa siendo el mayor poseedor individual, con más de 8,000 toneladas de oro en sus reservas. Estos datos indican un desplazamiento estructural dentro del sistema de reservas. El oro no solo ha superado al euro como segundo activo más relevante, sino que también está siendo tratado como un componente estratégico cuya custodia y acumulación adquieren prioridad. La combinación de compras sostenidas y repatriación refuerza la percepción de que el metal desempeña un papel central en la arquitectura financiera actual. Las proyecciones indican que el ritmo de acumulación por parte de los bancos centrales podría mantenerse en niveles récord hacia 2026.
La tendencia observada no parece responder a un ajuste coyuntural, sino a una redefinición estratégica de largo plazo dentro del sistema de reservas internacionales. Las autoridades monetarias no solo están comprando oro, también están mostrando una disposición clara a conservarlo. El entorno descrito, marcado por tensiones geopolíticas, fragilidad fiscal en economías relevantes y una reducción progresiva del peso del dólar dentro de las reservas globales, configura un escenario en el que el oro adquiere una función estructural. No se trata únicamente de un activo que reacciona a eventos puntuales, sino de un componente que se integra como mecanismo de resguardo frente a la incertidumbre sistémica. Mientras el mercado puede experimentar episodios de volatilidad e incluso caídas durante conflictos activos, el comportamiento de los bancos centrales sugiere una lectura distinta del panorama. La acumulación sostenida y la repatriación de reservas reflejan una estrategia que trasciende los movimientos de corto plazo. La aparente contradicción inicial, el oro cayendo durante una guerra, se inserta así dentro de una dinámica más amplia. A nivel táctico, pueden observarse correcciones y patrones temporales complejos. A nivel estratégico, sin embargo, el metal continúa consolidándose como activo de referencia en un mundo percibido como menos estable. En este marco, el oro no desaparece como refugio. Simplemente se mueve dentro de ciclos que requieren una interpretación estructural. Mientras los precios fluctúan, las reservas soberanas siguen creciendo.